nacional, que es la rectora de la estrategia de sangre en la República Dominicana, ciertamente hemos tenido diversas inquietudes de diferentes áreas vivas del país, académicas, organizadas en términos gubernamentales, en términos de empresas privadas, sobre el tema de, a propósito, el brote epidémico que hay de dengue, donde hay más de 15.000 casos, ¿verdad? Y ahí me detengo. Es importante nosotros decir aquí que el dengue que más frecuentemente afecta al ser humano se denomina dengue indeterminado. Veamos, tú amaneces, te da un poquito de molestia en el cuerpo, te da una ducha y te vas a estudiar o a trabajar y te mejoras. Tuviste dengue y no fuiste al médico. Ese es el más frecuente. Ahora bien, el dengue fundamentalmente, no podemos olvidar, tiene diferentes fases. La primera fase tiene que ver con la entomología de la salud, es decir, cuál es el comportamiento del mosquito, sobre todo la hembra de la Aedes aegypti. Bueno, vamos a decir un solo componente, que es trascendente. Pone sus huevos porque es hematófago, por eso es que es la hembra, porque la hembra necesita sangre para poder elaborar sus huevos, lo pone. Digamos que el sol secó los huevos. Oigan, eso dura un año y cuando vuelve a llover se activan los huevos. Esa es la gravedad del dengue en términos de su vector, que es el mosquito. Repito, la hembra del Aedes. 500 metros circundan tu casa, ya no es agua tan limpia como decíamos antes, y sobre todo los más vulnerables son los niños que están sentados jugando y entonces va y le pica. Entonces eso es importante tenerlo presente. Ahora, ¿qué es lo que pasa cuando viene la segunda fase, que la hembra inocula al ser humano, ¿verdad?, el virus? Bueno, primero hay 4 serotipos de virus: el dengue tipo 1, tipo 2, tipo 3 y tipo 4. Es sumamente importante que la población entienda que no siempre corre el mismo virus y que las epidemias o los brotes epidémicos se suceden, acontecen, ocurren cada 2 o 3 años. Entonces, cuando hace 2 años corrió el 1 y el 2 y ahora está corriendo el 3, como ocurre, entonces la mayoría de las personas no están inmunizadas contra el 3, que tenía 3 años, 4 años, 5, 6, que no circulaba. Entonces, cuando tiene mucho tiempo, uno de los 3, el 1, el 2, el 3 o el 4, que no circula, entonces contagia más rápido y también coloca más fácilmente la explosión de citoquinas que acontece para producir entonces de dengue con signo de alarma y dengue grave, que es como se divide ahora. Entonces, ¿qué está ocurriendo en República Dominicana? En República Dominicana ocurre de que tenemos una cantidad enorme de pacientes ya, citamos poco más de 15.000, pero tenemos un grave problema. ¿Qué porcentaje de la población recibe agua potable? Posiblemente un 45, 50%, la mitad. Entonces la otra mitad tiene que reservar el agua. Entonces va a estar todo el tiempo untando el cloro y tapándolo. Eso es sumamente difícil. Entonces, yo debo de ser coherente. El doctor Pedro C. Ureña dice que dengue son los 365 días del año. Todos esos cacharros que hay es desde el 1 de enero al 31 de diciembre que hay que volcar una serie de instituciones, integrarlas para que organicen las comunidades en términos regionales y en términos provinciales. ¿Eso qué va a ocurrir? Cuando llegue el momentum de que venga el brote, ¿verdad? Entonces vamos a tener
chatarra, en los patios, en el techo de las casas. Donde hay un huevo parado y llueve, ahí se cría el mosquito. Donde hay fondo de botella para evitar que los ladrones entren, cuando llueve, ahí se crían los mosquitos. Cuando hay una hoja frondosa que llueve y se queda un poco de agua y no del sol, ahí también. Entonces, es multidisciplinario. Las personas que tienen, los funcionarios que tienen a su cargo y su responsabilidad el agua potable, tienen que participar. Todos los ayuntamientos, Servicio Nacional de Salud, también el Ministerio de Salud, las universidades, el Colegio Médico Dominicano. Como presidente del Colegio Médico, a mí me correspondió no solo dengue, a mí me tocó la chikungunya y el Zika. Entonces, ese era el llamado que hacíamos. Entonces, es importante. El cuadro clínico del dengue no solo se sitúa dentro del dolor retroorbitario, dolor de cabeza, dolor musculoesquelético, puede tener náuseas, puede tener vómitos, ¿verdad? No. Ese mismo cuadro va al laboratorio, al hemograma. ¿Por qué? Bueno, porque el dengue, las citoquinas entran cuando la hembra pica la piel y el virus penetra, va a los macrófagos y va también a los monocitos y los linfocitos. Y desde ahí, entonces, que comienza la parte inherente a la formación de las citoquinas, que además también juegan un rol importante los anticuerpos. Entonces, el primer día del dengue, nosotros vamos a tener los glóbulos blancos disminuidos, lo que nosotros llamamos leucopenia. Eso es el primer día. Ya el segundo día va a haber un poco de hemoconcentración y el hematócrito va a estar aumentado. Ya a partir de ahí, los anticuerpos comienzan a mermar, a atacar las plaquetas que están en la sangre periférica y comienzan a disminuir. Por eso usted ve que el segundo día, lo mínimo de plaquetas son 150.000, ¿verdad? Es un rango de 150.000 a 450.000. Lo mínimo son 150.000. Y ya el paciente tiene 130. Al tercer día ya tiene 110. Al cuarto día tiene 60. Al quinto tiene 30. Y ya al sexto puede tener 40 o 50. Pero al séptimo día comienzan a subir las plaquetas. Normalmente eso ocurre en todos los casos de dengue. Entonces, la inquietud es la siguiente. Si normalmente baja la plaqueta, y ya hemos dicho por qué, cuando a la madre uno le dice, tiene 60.000, y lamentablemente ella ha escuchado que como tiene la plaqueta baja hay que ponerle plaqueta, entonces no haríamos un favor, ni a la población, ni al paciente. ¿Por qué? Explico. ¿Por qué no se le debe poner plaqueta al paciente con dengue? Bueno, sencillamente, ya yo dije, número uno, la disminución de las plaquetas es pasajera. Si usted le pone plaquetas en hematología, hay una reacción que se llama aloinmunización y te va a formar anticuerpos y te va a destruir la poca que tiene el paciente y la que tú le estás poniendo. Y entonces eso podría inclusive agravar a algunos pacientes. Ahora, ¿cuándo debemos poner plaquetas? Cuando el dengue pasa a dengue grave, ¿verdad? Que hay permeabilidad vascular, sale plasma, se acumula líquido en los pulmones, se acumula líquido en el abdomen, lo que se llama citis, y se producen trastornos de la coagulación que incluyen disminución sostenida de la plaqueta. Ahí, para poder ayudar a ese paciente, debemos transfundirle las plaquetas por aféresis. ¿Qué son las plaquetas por aféresis? Hay tres formas de nosotros colectar plaquetas. La primera es el estándar, que se separa y en una bolsita tú puedes tener 3.000 plaquetas. La segunda es con el colector estéril externo. Tú reúnes 6 bolsas de O positivo de ese grupo y le sacas a cada uno de ellas y puedes hacer un pool de 30.000, de 40.000 plaquetas. Ahora, lo ideal es la aféresis.
Tú colocas al donante en una máquina especial que solo va a colectar plaquetas. Entonces, esa bolsa, esa unidad, puede inferir entre 70.000 a 100.000 plaquetas a un paciente. Entonces, repetimos, no se le debe colocar plaquetas al dengue simplemente, no. Se le coloca plaquetas que es mínimo. Yo me atrevo a decir, de 10 casos, a ninguno se le pone plaqueta. Ahora, cuando hacen signo de alarma, sobre todo dolor abdominal, decaimiento importante, y atención, padres, madres, cuando la fiebre se quita en el dengue, es porque va a ocurrir dos cosas. O va a su resolución, se le va a curar, como dicen, o va rumbo a dengue grave. O sea, el cese de la fiebre en un dengue hay que abrir el ojo, sobre todo si tiene náusea, vómito y dolor abdominal, porque va a haber una tormenta de citoquinas que va a impactar el endotelio vascular, va a salir líquido, como yo le dije, se va a formar problema de coagulación, la plaqueta va a disminuir sustancialmente y ya en esa fase de ese estadio hay que infundir plaquetas. Yo diría que si tenemos dengue grave, ¿verdad?, en un porcentaje de un 30%, posiblemente a la mitad se le pasarían plaquetas por aféresis, inclusive la otra mitad no. El dengue, hay que entenderlo, es líquido, toma de presión media y paracetamol. Entonces, debemos transitar ese camino de decir a los padres que tienen que darle líquido, agua. Desde el punto de vista terapéutico, el Hemocentro Nacional, desde el 18 de enero, tiene 2 máquinas que se llaman Optias y además tiene los kits para las plaquetas. Solo nosotros recibimos el donante, lo montamos, como decimos, en la máquina, un par de horas y el proceso concluye. Ahora bien, ¿qué hemos tenido? Bueno, en los últimos, un mes para acá. En los últimos 4 meses se han disparado las solicitudes y los despachos de plaquetas, pero no es por el dengue, no. De 64, 70% la han solicitado por cáncer. 10% cirugías cardiovasculares y dengue apenas un 15% de 64. Entonces, eso habla bien de la calidad de la atención. Eso significa que el médico sabe que no puede alegremente indicar plaquetas. O sea, ese 15% probablemente a 3 o 4 no se le llegó a poner porque salió del problema, pero a los demás sí. Y la plaqueta hay que tenerla ahí. Y si son dengue grave, hay que tener la plaqueta ahí, no salir corriendo. Lamentablemente, uno de los casos muy tristes de el colega que su hija falleció, su hija de 13 años, nosotros participamos en ese caso. Nosotros le enviamos sangre que se necesitaba y fue, fíjate que falleció la adolescente, era un dengue grave y le enviamos plaqueta también. En el Hemocentro Nacional, todos los procesos, todo, el plasma, la plaqueta, la sangre total y las unidades de paquetes globulares son gratuitos. Y el tema de la plaqueta es delicado. ¿Por qué? Porque cuesta 27.000 pesos. Aquí es gratis, totalmente. Entonces, reiteramos, hemos en los últimos 4 meses, 8, 10 y 23, en los últimos 3 meses. 8, 10, 23. Pero no ha sido por dengue. Tal como yo te he dicho, ha sido fundamentalmente por leucemia, linfoma, mieloma, que hay que darle quimioterapia y te baja la plaqueta. Ahora, un 15% de 64 son 11 casos. El 8, 10 y 23, desglósame esa parte ahí de qué. Bueno, eso es octubre, septiembre y agosto. Agosto, septiembre y octubre ha sido el incremento, realmente. Okay. Efectivamente, 8, 10 y 23. Mira, es un 8, 10 y 23 por mes. 8 en septiembre, en agosto. En septiembre, 10
y en octubre 23. 23%. Casos, unidades sugeridas, indicadas, despachadas por nosotros. Pero para dengue. No, para dengue da más un 15%. Ah, ok. Menos, para cáncer, 70%. Ok. Bueno, entonces es importante, sí, es importante porque tenemos otros lugares. Por ejemplo, plaquetas, Cruz Roja, plaquetas, personas que ingresan pacientes, CEDIMAP, Plaza de la Salud, que ingresan pacientes también. Pues, y entonces nosotros hemos tenido, por ejemplo, acercamiento con el Hugo Mendoza. Y la inmensa mayoría de los casos Hugo Mendoza no le ha transfundido plaquetas. Y de los casos graves, a algunos se le ha transfundido. Pocos. Entonces, ¿tienen ustedes aquí para suplir quizás la demanda que ante la crisis? Hemocentro Nacional, ante una crisis que demande plaquetas, cual que fuese, actualmente tiene 2 máquinas, 2 unidades de captación de plaquetas por aféresis y cuenta con los kits. Es un aparatito que se monta con un pulpo. Ustedes se conocen,